Chao chicos, hoy día vamos a trabajar comunicación. Vamos a ver la diferencia de la coma numerativa y la coma vocativa. Pero antes quiero que veas esta imagen y leas con atención lo que dice. ¿Ves qué hay ahí? Un gatito, Miss. Exacto, un gatito. Pero la primera que dice, come gatito, te está indicando esa oración que el gatito, le estás pidiendo al gatito que coma. Pero en la otra dice, come gatito, o sea que te lo vas a comer. ¿Qué cosa hace la diferencia en esta frase? Porque es la misma, pero ¿cuál es la diferencia? Miss, la coma, exacto. La coma me está dando a entender una cosa diferente. Si no coloco la coma, voy a comer gato. Pero si pongo la comita, dice come gatito. Estoy pidiendo al gatito que coma. Mira la diferencia que hace una coma. La coma es muy importante porque con ella puedo darme cuenta qué es lo que quiere decir en una oración. Así que hoy día vamos a ver la diferencia de las comas numerativas y la coma vocativa. Por ejemplo, en este caso del gatito es una coma vocativa porque va a ir antes del nombre. En este caso va antes del gatito. ¿Sí? Y la coma numerativa que tú ya lo has trabajado en primer y segundo grado, que es cuando se mencionan varias cosas y tengo que separarlos por comas. Por ejemplo, a mí me gusta el arroz chaufa, coma, el arroz con pollo, coma, los tallarines y la causa. Está separado por comas. Esa es la coma numerativa, porque me va a separar, en este caso, platos. Y la coma vocativa es la que va antes del nombre, ya sea de una persona o de un animal, como en este caso. Así. Bien chicos, para empezar la clase vamos a leer este texto, El molinillo. De repente es una historia que tú ya la conoces, pero te cuento un poquito. Este chico, que es el menor de los hermanos, es muy pobre y encuentra en el camino un día a un anciano y a quien él ayuda. Y este anciano le regala un molinillo. Ese molinillo tiene poderes, le da lo que él pida. Y este chico ayuda a los demás, pero el anciano le dice que no debe decirle a nadie sobre los poderes que tiene este molinillo. Pero él, aún así, se queda en silencio y empieza a ayudar a toda la gente que necesitaba. Así que ahora continúa con la lectura del texto. Ponle pausa al video y empieza tu lectura. Bien chicos, ya realizaron su lectura, ¿verdad? Perfecto. Ahora, ¿cómo se llamaban los personajes? Bien, sé que me estás contestando. Ahora dime, ¿por qué crees que estas frases o esta oración están con color azul? ¿Qué te indica? ¿Por qué las han resaltado? Bien chicos, ahora quiero que tú me busques dentro del texto las comas, pero las comas que estén cerca de un nombre, o sea, la coma vocativa. A ver, empieza a buscar. Bien, encontraste entonces una coma vocativa que está después de yo, que es el nombre. Después otra coma vocativa que está antes de Shiro. Y otra coma más antes de John, ¿verdad? Perfecto. Ajigmi. Muy bien. Entonces, como te das cuenta, estas comitas que has hallado son las comas vocativas. Y las que están resaltadas con azul
yo sé que ya me contestaste, son comas enumerativas, ¿verdad? Porque se está mencionando objetos o cosas. Por ejemplo, recogió muchos víveres, coma, ropas, coma, herramientas y redes. Después, ellos buscaron en la sala, coma, los cuartos, coma, la cocina y el granero. Esta, en estas oraciones se muestran las comas numerativas porque me está enumerando. Bien chicos, entonces en el texto nos hemos podido dar cuenta que hay dos tipos de comas. La coma que enumera cosas, objetos o lugares, con los ejemplos que nos ha mostrado, y la coma que está antes o después de un nombre. Entonces, la coma es un signo de puntuación que nos indica una breve pausa de voz en la lectura. Cuando tú veas una coma, siempre tenemos que hacer una pausa, ¿sí? Ahora, también nos hemos dado cuenta de la importancia de colocar la coma para poder darle sentido a la oración. Y dentro de la coma tenemos dos, la coma numerativa y la coma vocativa. La coma numerativa separa los elementos de una numeración. Por ejemplo, préstame tus guantes, tu chalina, tu gorra y tu casaca, ¿no? Y está separado por comas. Los dos últimos no se coloca coma, se separa por el i, como está en el ejemplo. La coma vocativa se presentan de tres maneras, ¿ya? Se presentan de tres maneras. Después del vocativo, o sea, de la persona. El vocativo o el vocablo es la persona. Después del vocativo, cuando está al inicio de la oración. Por ejemplo, Pamela, coma, termina tu sopa. Esta es después del vocativo. La coma está después de Pamela. O sea, después de Pamela se coloca la coma. Por eso es una coma vocativa, porque está al lado de la palabra. Después, antes o después del vocativo. Antes o después del vocativo. En este caso, como vemos, se encuentra en el interior de la oración. Está al medio de la oración. Pero vamos a separarla. Va a tener en este caso dos comitas. Por ejemplo, la misma oración de arriba, pero usando este tipo de coma vocativa. Termina, Pamela, tu sopa. Termina, Pamela, tu sopa. Pamela está entre comas, ¿sí? Esta también es un tipo de coma vocativa. El vocativo al final de la oración. Se coloca la coma antes del vocativo. Por ejemplo, termina tu sopa, Pamela. También están los tres tipos, ¿ya? O sea, se pone después del vocativo, después antes y después del vocativo y antes del vocativo, ¿ya? Tengan en cuenta esto para usar las comas vocativas. A ver, según el texto, observa las oraciones resaltadas del texto. ¿Qué signos de puntuación se han utilizado en ellos, en los que está de azul? ¿Qué signo de puntuación? Miss, la coma. Muy bien, la coma. Ahora, ¿cuál es la función de este signo en estas oraciones? ¿Para qué está colocada la coma en esas oraciones azules? ¿Para qué sirve? ¿Para qué? Sé que me estás respondiendo. Ahora, escribe dos ejemplos del uso de la coma a partir de la lectura anterior, de la coma numerativa. A ver, ¿cuáles serían esos dos ejemplos? Según lo que hemos leído, ¿te acuerdas? Si no, vuelves al texto y lo dices. Bien, entonces sabemos que el signo de puntuación que se ha utilizado es la coma.
¿Cuál es la función de esta coma? Separar los elementos de una numeración. Y escribimos los dos ejemplos, ¿verdad? Recogió muchos víveres, ropa, herramientas y redes. Está mencionando, está enumerando. Ellos buscaron en la sala, los cuartos, la cocina y el granero. Está enumerando. Se está utilizando una coma numerativa. Lei responde, Shiro, he trabajado todo el día. ¿Es una coma? ¿Qué tipo de coma es? Miss, vocativa. Muy bien, pero es una coma vocativa que va después, que va antes del vocativo o antes y después. Miss, después del vocativo. Después. Muy bien, va después. Entonces, ¿dónde se empleó la coma en la oración? ¿Dónde se ha empleado la oración? ¿Dónde se ha empleado? ¿Dónde? ¿Después de qué? Sé que me estás contestando. Ahora, coloca la coma donde corresponde. ¿Dónde corresponde según estas dos oraciones? Julia, te ha llamado tu primo. ¿Dónde iría la coma? Revisa tu tarea, María. ¿Dónde colocaría la coma? Ahora, ¿qué caso del uso de la coma se presenta en estas oraciones? Bien, chicos, entonces me imagino que ya tienes tus respuestas, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde se empleó la coma en la oración que hemos leído, que es Shiro ha trabajado todo el día? Después del nombre de la persona de quien se habla, o sea, después del vocativo, ¿verdad? Recuerda que el vocativo es la persona. Ahora, coloca la coma donde corresponde. Julia, coma, te ha llamado tu primo. Revisa tu tarea, María. Ahí tenemos la coma antes de María. Toma, María, tu pastilla. También ahí vemos que hay dos comas porque está antes y después. Y entonces, ¿qué caso de uso de coma se presenta? Es una coma después del vocativo. Bien, chicos, entonces este tema está fácil, ¿verdad? Recuerda la coma numerativa para separar elementos y la coma vocativa que siempre va a estar antes o después o también antes y después del vocablo que es la persona o el nombre. Bien, chicos, entonces sacamos el cuaderno, colocas la fecha, colocas el título y empiezas a trabajar tu actividad. Nos vemos el día lunes. Que tengan un buen fin de semana. Pajarinca.